¿Alguna vez has imaginado despertar en un martes común y descubrir horas después que tu vida, tal como la conoces, ha terminado y que al morir, Jesús te muestra 4 lugares específicos para escapar antes de que el caos se apodere del mundo? Ahora, escucha este relato impresionante. Mi nombre es Fernanda Carolina Santos y tengo 34 años. Hasta el 3 de diciembre de 2025, era profesora de Sociología en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, y vivía una vida que consideraba equilibrada y cómoda. Vivía en un apartamento en el barrio Batel, conducía un coche nuevo, tenía un seguro de salud privado y asistía a una iglesia evangélica los domingos, más por costumbre que por convicción real. Mi fe era tibia, superficial, de esas que sirven para dar una sensación de seguridad, sin exigir ningún cambio profundo en el estilo de vida. Yo creía en Dios de la misma manera que creía que el sol saldría mañana, como algo obvio y distante, que realmente no interfería en mis decisiones diarias. Mi marido, Ricardo José, era ingeniero civil y compartía esa misma fe cómoda. Teníamos 2 hijos, Pedro Enrique de 8 años y Ana Clara de 5, y nuestro mayor sueño era darles una vida aún mejor que la que tuvimos, con buena educación, viajes, experiencias que el dinero pudiera comprar. Conversábamos sobre valores cristianos en casa, orábamos antes de las comidas cuando nos acordábamos y leíamos historias bíblicas para los niños antes de dormir. Pero en el fondo, nuestra vida giraba en torno a construir seguridad financiera, ascender en la carrera, mantener las apariencias y garantizar un futuro estable para nuestra familia. Nunca se me pasó por la cabeza que Dios pudiera pedir algo radical de mí, que pudiera exigir que abandonara esta vida cuidadosamente planeada para seguir instrucciones que desafiaban completamente mi lógica y mi sentido de seguridad. En la mañana del 3 de diciembre de 2025, me desperté como en cualquier martes común. El día estaba nublado y frío, típico del inicio del verano en Curitiba, cuando el clima aún no ha decidido si quiere ser cálido o seguir fresco. Desayuné con mi familia, ayudé a los niños a prepararse para la escuela y salí de casa alrededor de las 7:30 de la mañana para ir a la universidad, donde tenía 2 clases por la mañana y reuniones por la tarde. En el camino, escuchaba un podcast sobre desarrollo personal, pensando en cómo optimizar mi rutina para ser más productiva y alcanzar mis metas profesionales. Estaba completamente inmersa en mis planes, en mis objetivos, en mi vida cuidadosamente organizada. No tenía la menor idea de que en menos de 1 hora, todo eso sería destrozado de una manera que cambiaría no solo mi vida, sino mi comprensión de toda la realidad y de lo que realmente importa en la existencia humana. Estaba en la avenida Cándido de Abreu, una de las principales vías de Curitiba, conduciendo hacia los campos de la universidad. El tráfico estaba moderado, como siempre a esa hora, y me sentía segura en mi coche, protegida por el metal y por los sistemas de seguridad que la tecnología moderna ofrece. Estaba parada en un semáforo, esperando que el señal se abriera, cuando escuché un sonido terrible de frenos chirriando detrás de mí. Miré por el retrovisor y vi un camión de carga pesada viniendo a alta velocidad, completamente descontrolado, derrapando en la pista mojada por la llovizna matutina. El conductor estaba claramente intentando frenar, pero el vehículo no respondía, deslizándose sobre el asfalto húmedo como si fuera hielo. En ese instante que se extendió en cámara lenta, me di cuenta de que no había forma de escapar. El impacto era inevitable y mi vida estaba a punto de acabar en esa mañana común de martes, en ese semáforo donde ya había parado tantas veces. El camión colisionó brutalmente con la parte trasera de mi coche, aplastando el metal como papel y empujando mi vehículo hacia adelante, haciendo que chocara con los coches parados frente a mí. El ruido fue ensordecedor, una explosión de vidrio estallando, metales retorciéndose, alarmas sonando en todos los vehículos involucrados. Sentí un dolor agudo e intenso recorriendo mi columna. Luego mi cuerpo entero pareció estar siendo aplastado y desgarrado simultáneamente. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes, como si una cortina negra se estuviera cerrando alrededor de mi campo visual.
dejando solo un pequeño punto de luz en el centro que también comenzó a disminuir rápidamente. Intenté mantenerme firme, intenté mantener la conciencia, pensando en mis niños, en mi marido, en todo lo que aún tenía por vivir. Pero la oscuridad era inexorable, arrastrándome hacia abajo como una corriente poderosa contra la cual no tenía fuerzas para nadar. Y entonces, en un instante que desafía cualquier descripción con palabras humanas, algo extraordinario sucedió. Ador desapareció por completo, reemplazada por una sensación de ligereza y libertad que nunca había experimentado en toda mi vida. Me sentí siendo levantada, saliendo de mi cuerpo, como el vapor que asciende del agua caliente. Y de repente, estaba flotando sobre la escena del accidente, mirando hacia abajo con una claridad y una percepción que superaban con creces cualquier cosa que mis ojos físicos jamás habían logrado ver. Mirando hacia abajo, vi mi cuerpo atrapado entre los escombros del coche, cubierto de sangre, completamente inmóvil. Los médicos ya estaban llegando al lugar, corriendo hacia los vehículos involucrados en el accidente, y podía ver todo con una nitidez impresionante. Cada detalle, cada movimiento, cada expresión de pánico en los rostros de las personas que habían sido testigos de la colisión. Vi cuando los rescatistas abrieron la puerta abollada de mi coche y comenzaron a evaluar mi estado. Cuando uno de ellos puso los dedos en mi cuello, buscando pulso, y sacudió la cabeza negativamente hacia el colega. Cuando comenzaron los procedimientos de reanimación allí mismo, en la calle, tratando de devolver a la vida lo que acababa de escapar de mi cuerpo. Pero yo estaba flotando allí arriba, más viva, más consciente, más despierta de lo que jamás había estado durante mis 34 años de existencia física. Mi cuerpo allí abajo parecía una ropa vieja que finalmente había podido quitarme, y la sensación de libertad era indescriptible. No sentía dolor, no sentía miedo, no sentía nada más que una paz profunda y una curiosidad inmensa sobre lo que estaba sucediendo conmigo. De repente, fui envuelta por una luz que no venía de ningún lugar específico, pero parecía emanar de todas partes al mismo tiempo. Era una luz blanca y dorada, pura y brillante, pero no lastimaba mis ojos espirituales. Al contrario, era cómoda, la recolectora, llena de un amor tan intenso que hizo temblar mi espíritu de emoción. Dentro de esa luz, comencé a distinguir una presencia, alguien caminando en mi dirección, y aunque nunca lo había visto antes con mis ojos físicos, mi espíritu lo reconoció instantáneamente. Era Jesús. No había duda, no había cuestión, no había necesidad de presentación. Mi espíritu sabía quién era Él con una certeza absoluta que trascendía cualquier conocimiento intelectual. Se acercó a mí, y su apariencia era diferente de cualquier pintura o imagen que yo hubiera visto en iglesias o libros. Era más alto de lo que imaginaba, quizás 1,90 m, con hombros anchos y una presencia física que irradiaba fuerza y autoridad. Sus ojos eran profundos como océanos, llenos de una sabiduría antigua y de una compasión que parecía no tener límites. Cuando me miró, sentí como si él estuviera viendo no solo ese momento, sino toda mi vida de una sola vez. Cada pensamiento que he tenido, cada palabra que he pronunciado, cada acción que he realizado, tanto las buenas como las malas. Y a pesar de ver todo, absolutamente todo, incluyendo mi fe tibia, mi hipocresía, mi vida cómoda, construida más en buscar seguridad terrenal que en buscar a Dios, su mirada no cargaba condena, sino solo un amor tan puro e intenso que hizo que mi espíritu se doblara ante él en adoración involuntaria. Su voz, cuando habló, era como música y trueno al mismo tiempo, suave pero con autoridad absoluta, penetrando cada fibra de mi ser espiritual, con palabras que llevaban un peso eterno. «Fernanda», dijo, y escuchar mi nombre pronunciado por esa voz fue la experiencia más profunda y transformadora de mi existencia. Te traje aquí porque hay un mensaje urgente que necesita ser compartido con mi pueblo. El tiempo se está agotando, y muchos de los que se dicen mis seguidores están dormidos, distraídos, demasiado cómodos en sus vidas terrenales, para darse cuenta de lo que está a punto de suceder.
Tú eras así también, viviendo una vida cristiana solo en la superficie. Pero ahora te voy a mostrar verdades que necesitas llevar de vuelta al mundo de los vivos. Lo que verás no es simbólico ni metafórico. Son instrucciones específicas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la destrucción, para miles de almas preciosas para mí. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La luz brillante se transformó en una especie de paisaje celestial que parecía sólido, pero también fluido, real, pero también trascendente. Y de repente, estábamos de pie sobre lo que parecía ser una montaña altísima, desde donde podíamos ver todo Brasil extendido debajo de nosotros, como un mapa vivo y pulsante. Podía ver las ciudades, los estados, las personas moviéndose en sus rutinas diarias, completamente ajenas a lo que estaba por venir. Y Jesús comenzó a mostrarme visiones que quedarían grabadas en mi alma con fuego eterno, imposibles de olvidar o distorsionar, preservadas por un poder divino para que pudiera compartirlas exactamente como las recibí. La primera visión me golpeó con una fuerza devastadora. Vi el cielo sobre Brasil comenzando a oscurecer de una manera antinatural, no como una tormenta común, sino como si una cortina de tinieblas espirituales estuviera descendiendo sobre la nación. Era diciembre de 2025, pocos días después de mi muerte y regreso, y los eventos comenzaban a desarrollarse con una velocidad aterradora. Temas electrónicos fallando en cascada por todo el país, comenzando por las grandes ciudades y extendiéndose rápidamente hacia el interior. No eran solo cortes de energía temporales, sino colapsos completos de infraestructura. Redes de comunicación caían, internet desaparecía, teléfonos dejaban de funcionar, y el pánico comenzaba a extenderse entre la población que se había vuelto completamente dependiente de la tecnología para todo en sus vidas. «Observa con atención, Fernanda», dijo Jesús, su voz cargada de profunda tristeza. «Mira dónde mi pueblo no debe estar cuando la tribulación comience de verdad. Hay 4 lugares de refugio que he preparado especialmente, donde proporcionaré protección sobrenatural para aquellos que escuchen mi voz y obedezcan sin cuestionar. Pero también hay lugares donde nadie debe permanecer, donde el caos y la destrucción serán tan intensos que solo una intervención divina directa podrá salvar a alguien, y esa intervención será dada solo a aquellos que ya estén en los lugares correctos, habiendo obedecido las instrucciones que estoy dando ahora a través de ti y de otros mensajeros que se han levantado». La visión se intensificó, y comencé a ver detalles específicos que me dejaron temblando de miedo y urgencia. Veía las grandes capitales brasileñas, São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, todas enfrentando colapsos simultáneos que transformaban estos centros urbanos en trampas mortales para millones de personas. Los sistemas de agua dejaron de funcionar, haciendo que los grifos se secaran y millones quedaran sin acceso a agua potable. Los supermercados fueron saqueados en cuestión de horas, con multitudes desesperadas peleando por comida y suministros básicos. El sistema financiero entró en pánico total, con bancos cerrando sus puertas, cajeros automáticos dejando de funcionar, y todo el dinero digital que las personas habían acumulado simplemente desapareciendo de las pantallas como si nunca hubiera existido. Las tarjetas de crédito y débito se convirtieron en pedazos de plástico y nada. El dinero en papel que aún existía perdió valor rápidamente a medida que la inflación explotaba y el sistema económico entraba en colapso total. Vio familias enteras atrapadas en apartamentos de edificios altos, sin agua, sin energía para los ascensores, sin comida, sin comunicación con el mundo exterior, lentamente muriendo de deshidratación y hambre, mientras miraban impotentes por la ventana hacia la ciudad, que había sido tan vibrante y que ahora se transformaba en una pesadilla urbana. ¿Viste a personas intentando salir de las grandes ciudades a pie? Cargando lo que podían en la espalda, pero las carreteras estaban atascadas de coches abandonados, sin combustible, formando barreras infranqueables que transformaban los intentos de fuga en jornadas imposibles. La violencia estalló en las calles, con pandillas armadas tomando el control de barrios enteros, saqueando, violando, matando sin piedad,
mientras la policía y las fuerzas de seguridad simplemente desaparecían, incapaces o sin voluntad de mantener el orden ante el caos absoluto. Los hospitales se convirtieron en cámaras de horror, con pacientes muriendo porque ya no había energía para los equipos, no había más medicamentos, no había más profesionales de la salud, porque muchos habían huido o muerto ellos mismos. El hedor de muerte comenzó a sobrevolar las ciudades a medida que los cuerpos se acumulaban en las calles, en las casas, en los edificios, sin que hubiera ningún sistema funcionando para removerlos o enterrarlos adecuadamente. Las enfermedades comenzaron a propagarse rápidamente, epidemias de cólera, tifus, disentería, aprovechándose de la falta de saneamiento básico y de la proximidad forzada de millones de personas en espacios urbanos densos. Era una visión de pesadilla, tan terrible que quería cerrar mis ojos espirituales y no ver más. Pero Jesús sostuvo mi mano y dijo con firmeza: «Necesitas ver todo, Fernanda, para poder avisar a mi pueblo con la autoridad de quien ha sido testigo de la verdad. No suavices el mensaje. No elijas las palabras por miedo a asustar a las personas. Es mejor que se asusten ahora y se preparen que permanezcan cómodos y sean sorprendidos cuando sea demasiado tarde para escapar», dijo Jesús. A continuación, me mostró los 4 lugares de refugio que preparó para su pueblo en Brasil. El primero se encontraba en el interior de Minas Gerais, en una región montañosa entre Cachambu y São Lourenço, famosa por sus aguas minerales y clima templado. Era una zona de valles profundos, rodeados de montañas cubiertas de selva atlántica preservada, con pequeñas propiedades rurales dispersas y una población local aún conectada a la tierra y a las tradiciones antiguas. Jesús me mostró que en esta región específica habría protección sobrenatural durante la tribulación. Gigantescos viangos guardaban las entradas de los valles, invisibles, pero poderosos, protegiendo aquel lugar del caos de las ciudades. Aquellos que obedecieran al llamado de Dios y se mudaran antes de la tribulación encontrarían pequeñas comunidades de creyentes, familias que ya se establecían allí bajo la orientación del Espíritu Santo. Juntos, formarían una red de apoyo basada en fe, oración y provisión divina. Vi estas comunidades cultivando alimentos en huertos comunitarios, criando gallinas y cabras para leche y huevos, recolectando agua de manantiales cristalinos que continuaban fluyendo incluso cuando los sistemas de agua de las ciudades se habían secado, y compartiendo todo lo que tenían en un espíritu de unidad que reflejaba la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos. No había lujo, no había comodidad moderna, no había internet ni televisión, ni ninguna de las conveniencias que el mundo consideraba esenciales. Pero había paz, había alegría, había la presencia tangible de Dios moviéndose entre su pueblo, y había una seguridad sobrenatural que ningún sistema humano jamás podría proporcionar. «Este es el primer refugio», Jesús me dijo, su voz llena de amor y cuidado paternal. «Quien venga aquí debe traer solo lo necesario. Nada de bienes materiales en exceso, nada de lujos o comodidades superfluas. Trae fe, trae disposición para trabajar duro, trae humildad para vivir en comunidad y compartir recursos, y trae principalmente un corazón rendido completamente a mí, dispuesto a obedecer incluso cuando no entienda, dispuesto a confiar incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Los que vengan a este lugar con estas actitudes encontrarán provisión abundante, porque multiplicaré lo poco que tengan, así como multipliqué panes y peces para alimentar multitudes. Pero los que vengan con espíritu de independencia, queriendo mantener su estilo de vida cómodo, negándose a someterse al liderazgo espiritual que he establecido, esos no podrán permanecer, porque este lugar ha sido consagrado para mi pueblo verdadero, no para cristianos nominales que quieren seguridad sin santidad. La visión entonces me llevó al segundo refugio, ubicado en el sertón del Nordeste, específicamente en una región rural entre los estados de Pernambuco y Paraíba, cerca de la ciudad de Triunfo en Pernambuco. Era una área que muchos considerarían inhóspita, con clima seco y paisaje árido característico del sertón. Pero Jesús me mostró que exactamente por ser un lugar que el mundo despreciaba e ignoraba, sería un lugar de refugio y protección divina.
Vi pequeños sitios y granjas esparcidos por aquella región, pertenecientes a familias sertanejas de fe profunda, personas simples que nunca habían tenido mucho en términos materiales, pero que conocían a Dios de una manera íntima y real, que muchos creyentes urbanos jamás habían experimentado. Jesús me reveló que estas familias recibirían orientación divina para acoger refugiados de las grandes ciudades, creyentes dispuestos a dejarlo todo en busca de seguridad espiritual. Vi comunidades formadas por necesitados de diferentes orígenes y clases sociales, aprendiendo a vivir juntas en simplicidad, cultivando yuca y maíz, criando cabras y gallinas, recolectando agua de lluvia en cisternas y sobreviviendo con lo básico, mientras el resto del país se hundía en el caos. Lo que hacía especial a este lugar no era solo la provisión física, sino la atmósfera espiritual. Vi reuniones de oración sucediendo todas las noches, con las comunidades uniéndose para buscar el rostro de Dios, adorar en espíritu y verdad, interceder por las almas perdidas en las ciudades y recibir instrucciones divinas sobre cómo proceder cada día. Vi niños creciendo en este ambiente, libres de la contaminación de los medios seculares y de la cultura mundana, siendo enseñados en la palabra de Dios desde pequeños, aprendiendo valores eternos en lugar de prioridades temporales. Vi jóvenes que habían sido adictos a la tecnología y a las redes sociales en las ciudades, ahora descubriendo la libertad de vivir sin esas distracciones, desarrollando relaciones reales y profundas, aprendiendo habilidades prácticas de supervivencia y, lo más importante, desarrollando una intimidad genuina con Dios a través de la oración y el estudio bíblico. Vi 2 ancianos siendo honrados y respetados, sus experiencias y sabiduría siendo valoradas, sirviendo como ancianos espirituales de las comunidades y guiando a los más jóvenes con consejos basados en décadas de caminar con Dios. Este segundo refugio, Jesús explicó, es para aquellos que están dispuestos a abrazar total simplicidad y despojo. No habrá nada de confort moderno aquí, ninguna electricidad confiable, ninguna internet, ningún centro comercial a 30 minutos de distancia. Será una vida dura, trabajo físico pesado, solo el calor abrasador y noches frías, desafíos constantes que pondrán a prueba la resistencia física y emocional de cada persona. Pero quien venga con un corazón humilde y una fe inquebrantable, descubrirá que yo puedo hacer brotar agua en el desierto, puedo hacer que la tierra produzca una cosecha abundante, puedo multiplicar lo poco que tengan hasta que sobre, exactamente como hice con la viuda de Sarepta en tiempos antiguos. Este lugar será refugio no porque sea naturalmente fértil o cómodo, sino porque mi presencia estará allí de forma tan intensa que transformará aquella tierra en jardín espiritual, incluso mientras el resto del país se transforma en desierto de muerte. Los que vengan aquí deben estar preparados para vivir como pioneros, como exploradores, como personas dispuestas a renunciar a toda conveniencia a cambio de seguridad eterna. Estaré con ellos todos los días, proveyendo lo que necesiten en el momento adecuado, enseñándoles a depender de mí, no de sus propias fuerzas. La tercera visión de refugio me llevó al interior de Santa Catarina, en una región de valles y montañas cerca de São Joaquim y Bom Jardim da Serra, famosa por su clima frío y paisajes que recuerdan a Europa, con extensas compañeras y alta altitud. Jesús me mostró propiedades rurales en esta área, muchas de ellas pertenecientes a descendientes de inmigrantes alemanes e italianos, familias que mantenían antiguas tradiciones de trabajo duro, organización y una fe simple pero más genuina. Vi que en esta región específica habría no solo protección física, sino también un tipo especial de preparación espiritual ocurriendo. Las comunidades que se formarían allí serían entrenadas en guerra espiritual, intercesión y ministerio de sanidad y liberación. Jesús reveló que este refugio tendría un propósito más allá de proteger a su pueblo. Serían centros de donde saldrían equipos de intercesores y evangelistas. Ellos ministrarían a las personas atrapadas en las ciudades o en áreas de peligro, llevando mensajes de esperanza e instrucciones divinas para aquellos que aún estuvieran dispuestos a escuchar durante los peores días de la tribulación. Vi personas en ese refugio pasando horas en oración todos los días, no solo oraciones superficiales, sino intercesiones profundas que movían montañas espirituales
y abrían caminos en el reino invisible. Vi dones espirituales operando libremente, palabras de conocimiento siendo dadas para situaciones específicas, visiones y sueños proféticos, guiando a las comunidades sobre cuándo y cómo actuar. Curas milagrosas sucediendo cuando las personas llegaban heridas o enfermas. Liberación de opresión demoníaca siendo ministrada a aquellos que llegaban traumatizados por las experiencias en las ciudades. Era una demostración poderosa de lo que la iglesia primitiva debió haber sido, operando en poder sobrenatural, porque estaba completamente rendida al Espíritu Santo y sin miedo de ser radical en su fe y obediencia. Vi también que este refugio tendría un énfasis especial en discipulado intensivo, con programas estructurados para enseñar a nuevos convertidos y creyentes maduros sobre los fundamentos de la fe, sobre cómo andar en santidad, sobre cómo escuchar la voz de Dios, sobre cómo resistir al enemigo, sobre cómo vivir en una verdadera comunidad cristiana. Sería como una escuela espiritual intensiva, donde las personas aprenderían en meses lo que normalmente llevaría años desarrollar, porque el tiempo sería corto y la necesidad sería urgente. Este tercer refugio, Jesús me dijo, es para aquellos que no quieren solo sobrevivir, sino que quieren ser usados poderosamente durante los últimos días. Quien venga aquí debe estar preparado para una disciplina espiritual rigurosa, para ayunos frecuentes, para vigilias de oración que duran noches enteras, para estudiar la palabra de Dios intensivamente, para ser moldeado y transformado por el fuego del Espíritu Santo. No será fácil, no será cómodo, y muchos descubrirán áreas de pecado oculto y compromiso espiritual que necesitarán ser tratadas con arrepentimiento genuino y cambio radical. Aquellos que perseveren en la santificación se convertirán en guerreros espirituales poderosos, preparados para ministrar mi poder y verdad en las tinieblas más densas. Este lugar generará líderes para la iglesia de los últimos días. Profetas, evangelistas y maestros que no temerán a hombres ni a demonios. Ellos hablarán mi palabra con autoridad, operarán señales y maravillas para confirmar el evangelio y estarán listos para dar sus vidas, si es necesario, para que otros puedan ser salvos. Elegí a esta región por sus características naturales de aislamiento y protección, rodeada de montañas que dificultan el acceso fácil, pero principalmente por la atmósfera espiritual que se establecía allí, a través de generaciones de creyentes fieles que oraron por avivamiento y prepararon el terreno espiritual. La cuarta y última visión de refugio me llevó al centro oeste de Brasil, específicamente a una zona rural entre los estados de Goiás y Mato Grosso, cerca de la ciudad de Jataí en Goiás. Era una región de cerrado, con extensas haciendas de ganado y agricultura, cielo abierto inmenso y un horizonte que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. Jesús me mostró que esta área sería transformada en un centro de provisión agrícola sobrenatural durante la tribulación, produciendo alimentos no solo para las comunidades locales de refugio, sino también para enviar suministros a otros lugares donde los creyentes estuvieran escondidos y necesitados. Vi granjas siendo consagradas completamente a Dios, con sus propietarios entregando simbólicamente sus títulos de propiedad al Señor y administrando estas tierras como mayordomos en lugar de dueños absolutos. Vi campos cosechando abundantemente, incluso en medio de sequías y plagas que devastaban áreas vecinas. Era una provisión milagrosa que desafiaba las leyes de la agricultura, recordando los milagros de Dios para Israel en el desierto, cuando el maná caía del cielo y el agua brotaba de las rocas. Los graneros desbordaban con granos suficientes para alimentar a miles durante meses, a pesar de que la cantidad sembrada no podría haber generado ni un décimo de esa cosecha. Vi rebaños de ganado multiplicándose de forma sobrenatural, con vacas dando crías gemelas regularmente, terneros creciendo en la mitad del tiempo normal, leche fluyendo abundantemente incluso en épocas de pasto escaso. Era un testimonio claro de que cuando el pueblo de Dios obedece completamente y consagra todo lo que tiene al Señor, Él puede hacer lo imposible para sostener y proveer para aquellos que son suyos. Vi equipos de creyentes organizando la distribución de alimentos para comunidades de fe por todo el país, utilizando carreteras secundarias y caminos rurales aún transitables.
Trenes de camiones y tractores transportaban sacos de granos, galones de leche, cajas de huevos y carne seca a lugares remotos en las montañas y en el sertão, llevando no solo provisiones, sino también aliento espiritual y noticias de que Dios cuidaba de su pueblo en todos los lugares al mismo tiempo. Este cuarto refugio, Jesús explicó, tiene un llamado específico de generosidad radical y servicio sacrificial. Los que vengan aquí deben estar dispuestos a trabajar duro en la tierra, a plantar y cosechar bajo el sol abrasador y la lluvia torrencial, a cuidar de animales que exigen atención constante, pero principalmente deben tener corazones abiertos y manos generosas, dispuestos a dar libremente todo lo que producen para suplir las necesidades de otros. No habrá espacio para el egoísmo aquí, no habrá tolerancia para aquellos que quieren acumular y guardar para sí mismos. Todo será compartido en un espíritu de verdadera comunidad, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva donde nadie consideraba exclusivamente suyo lo que poseía, sino que todo se ponía a los pies de los apóstoles para su distribución según la necesidad de cada uno. Esta región será un milagro constante de provisión, pero solo mientras los corazones permanezcan puros y generosos. En el momento en que alguien comience a operar en un espíritu de codicia o acumulación egoísta, la bendición será retirada hasta que haya un arrepentimiento genuino. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Elegí esta área porque representa la abundancia y prosperidad que quiero derramar sobre mi pueblo cuando viven en total obediencia. Pero también porque probará constantemente si están dispuestos a dar libremente lo que han recibido libremente, o se comenzaron a confiar más en las provisiones acumuladas que en mí como proveedor constante. Después de mostrarme los 4 refugios en detalles impresionantes, Jesús comenzó a explicarme los criterios para quién debería ir a cada lugar y cómo las personas sabrían a cuál refugio Dios estaba llamando específicamente. Él me dijo que no era una cuestión de elección personal basada en preferencias o conveniencias, sino de obediencia a la voz específica del Espíritu Santo, hablando al corazón de cada creyente. Algunos serían llamados a las montañas de Minas Gerais, porque Dios sabía que necesitaban un ambiente de paz y comunión tranquila para sanar de traumas y heridas emocionales profundas que habían sufrido a lo largo de la vida. Otros serían dirigidos hacia el sertão del Nordeste, porque Dios estaba trabajando en sus caracteres a través de dificultades y despojo total de orgullo y autosuficiencia. Había aquellos que serían llevados a Santa Catarina, porque Dios tenía llamados ministeriales específicos reservados para ellos que necesitaban de un entrenamiento espiritual intensivo antes de ser liberados. Y finalmente, algunos irían hacia el centro-oeste, porque Dios había puesto en ellos dones específicos de administración, organización y servicio práctico que serían esenciales para operar los sistemas de provisión y distribución que sustentarían a otras comunidades. Lo importante, enfatizó Jesús, no era cuál refugio era mejor o más deseable según estándares humanos, sino escuchar claramente hacia dónde el Espíritu Santo estaba dirigiendo a cada persona individualmente y obedecer sin cuestionar, incluso si la dirección parecía extraña o difícil. Él me mostró que aquellos que intentan elegir su propio destino, basándose en la lógica humana, encuentran puertas cerradas y dificultades, pues están fuera de la voluntad de Dios. Por otro lado, aquellos que se rinden a la dirección divina, incluso sin entender por qué están en determinado lugar, descubren que Dios tiene propósitos específicos para ellos allí, relaciones divinas, lecciones que aprender y ministerios que ejercer, todo orquestado por el Padre Celestial que conoce el fin desde el principio. Entonces Jesús me dio instrucciones prácticas y específicas sobre cómo las personas deberían prepararse para ir a los refugios y cuándo deberían partir. Me dijo que el momento ideal para comenzar a moverse sería aún durante diciembre de 2025, inmediatamente después de mi muerte y regreso, porque los eventos catastróficos que precipitarían el colapso total comenzarían a acelerarse rápidamente a partir de enero de 2026. Aquellos que esperaran demasiado, procrastinando por miedo a parecer extremistas o locos a los ojos del mundo, o por apego a posesiones materiales y comodidades terrenales, descubrirían que las ventanas de oportunidad se cerrarían rápidamente. Las carreteras se volverían intransitables. El combustible se volvería escaso y demasiado caro.
Los sistemas bancarios colapsarían, haciendo imposible retirar dinero o vender propiedades, y el caos generalizado haría que cualquier viaje fuera extremadamente peligroso. En cuanto a la preparación práctica, Jesús me instruyó a decir que las personas no deberían intentar llevar muchas posesiones materiales. Una maleta con ropa básica para cada miembro de la familia, mantas, medicamentos esenciales para condiciones crónicas que pudieran tener, herramientas manuales simples más útiles como cuchillos, linternas manuales, fósforos a prueba de agua, una Biblia física porque el acceso digital a la palabra de Dios desaparecería rápidamente. Cuadernos y bolígrafos eran esenciales para registrar revelaciones y enseñanzas, así como algo de dinero en efectivo, que aún tendría valor antes del colapso total del sistema monetario. Sin embargo, él enfatizó que la preparación más importante era espiritual. Las personas necesitaban llegar a los refugios con corazones limpios, arrepentidas de sus pecados, habiendo perdonado a todos los que ofendieron, hecho restituciones por errores pasados y consagrado totalmente a Dios, sin reservas ni condiciones. Aquellos que llegaran a los refugios, aún cargando la amargura, resentimiento, pecados secretos no confesados o áreas de rebeldía y desobediencia en sus vidas, descubrirían que estas cuestiones serían expuestas rápidamente por la intensidad de la vida comunitaria y por la presencia manifiesta del Espíritu Santo en esos lugares. Sería mucho mejor tratar estas cosas antes de llegar, que tener que enfrentarlas bajo presión cuando ya estuvieran allí, porque el tiempo de tribulación no sería un momento apropiado para el crecimiento espiritual básico, que debería haber ocurrido mucho antes. Jesús también me mostró algo que me partió el corazón y me hizo llorar lágrimas espirituales mientras aún estaba fuera de mi cuerpo. Él me contó que muchos creyentes verdaderos, que realmente amaban a Dios, no llegarían a los refugios porque estaban atrapados por circunstancias que crearon a lo largo de décadas, priorizando el mundo en lugar de lo eterno. Vi familias que compraron casas caras en barrios nobles, acumulando deudas enormes que las mantenían atadas a empleos y lugares específicos, haciendo imposible dejarlo todo y partir cuando surgiera el llamado de Dios. Vi personas que habían construido carreras impresionantes y reputaciones profesionales que les impedían considerar seriamente abandonar todo para ir a vivir en comunidades rurales simples, porque eso parecería locura a los ojos de colegas y familiares. Vi creyentes que habían invertido todo en planes de jubilación y fondos de pensiones, confiando más en sistemas financieros humanos que en la improvisación divina. Y cuando llegara el momento de partir hacia los refugios, descubrirían que no podían simplemente dejar atrás todo aquello en lo que habían depositado sus esperanzas de seguridad futura. Vi países que amaban a sus hijos, pero los educaban de forma equivocada, priorizando la educación secular de élite y oportunidades de carrera mundanas por encima de una formación espiritual sólida. Y cuando Dios llamara a sus familias a los refugios, sus hijos adolescentes y jóvenes adultos se negarían a ir porque estaban demasiado apegados a amigos, novios, sueños de éxito terrenal. Y los padres no tendrían autoridad espiritual ni valor para insistir en la obediencia, porque ellos mismos habían demostrado durante años a través de sus elecciones que las cosas del mundo eran más importantes que las cosas de Dios. Más doloroso aún fue ver a cristianos maduros, líderes de iglesia, pastores y maestros de la palabra, que no podrían partir hacia los refugios, porque estarían muy apegados a sus ministerios urbanos, a sus edificios de iglesia, a sus programas y organizaciones religiosas, sin darse cuenta de que Dios estaba cerrando una era y comenzando algo completamente nuevo, que no tendría lugar para estructuras institucionales del pasado. Se quedarían atrás tratando de mantener sistemas religiosos muertos funcionando mientras el Espíritu Santo se movía poderosamente en los lugares de refugio, donde los creyentes obedientes habían ido, y eventualmente esos líderes religiosos atados al pasado serían consumidos por el caos junto con el mundo que habían intentado impresionar en lugar de confrontar con verdad profética. Jesús me dijo con voz pesada de tristeza que esas pérdidas eran completamente innecesarias, que Él había intentado preparar a su pueblo durante décadas a través de profecías, sueños, visiones, predicaciones de centenares fieles, libros, mensajes,
avisos de todas las formas posibles, pero la mayoría había elegido ignorar, porque aceptar la realidad de lo que se avecinaba exigiría cambios radicales en sus estilos de vida que simplemente no estaban dispuestos a hacer. Preferían creer en teologías que prometían un escape fácil e indoloro a través de un arrebatamiento pre-tribulación, incluso cuando toda la evidencia bíblica e histórica apuntaba a la necesidad de pasar por el fuego para ser refinados y purificados antes del regreso final de Cristo. La visión entonces me mostró los primeros meses de 2026, y lo que vi fue tan terrible que hasta hoy, habiendo vuelto a mi cuerpo y a la vida normal, todavía tengo pesadillas sobre esas imágenes. Vi a Brasil transformándose en una nación irreconocible en cuestión de semanas, con todas las estructuras sociales, económicas y políticas que mantenían alguna apariencia de orden y civilización desmoronando completamente. El gobierno federal colapsó, con políticos huyendo o siendo asesinados por multitudes enfurecidas que los culpaban por el desastre. Las fuerzas militares se fragmentaron en facciones, con algunos grupos intentando mantener el orden a través de una ley marcial brutal, mientras que otros se convertían básicamente en pandillas armadas, saqueando y matando a su antojo. No había más policía funcionando, no había más bomberos, no había más hospitales operando, no había más escuelas abiertas, no había más nada de los servicios que las personas habían considerado garantizados durante toda su vida. Las grandes ciudades, donde vivían millones de brasileños, se convirtieron en verdaderos hornos en la tierra, sin agua potable, sin electricidad, sin recolección de basura, sin ninguna infraestructura funcionando. Las enfermedades se propagaron como fuego en pasto seco. Cuerpos apilados en las calles, porque no había sistema para enterrarlos o cremarlos, y el hedor de descomposición flotaba sobre las ciudades como una nube tóxica. Vi personas muriendo de deshidratación, incluso con el río Tietê corriendo a través de São Paulo, porque el agua estaba tan contaminada que beber significaba muerte segura por infección. Vi canibalismo emergiendo en las áreas más desesperadas, con grupos de personas hambrientas atacando a los más débiles no por malicia, sino por instinto puro de supervivencia cuando toda otra fuente de alimento había desaparecido. Vi niños huérfanos vagando por las calles, sus padres muertos por enfermedades o violencia, sin tener a dónde ir, muriendo de hambre y exposición mientras el mundo que debería protegerlos colapsaba. Vi ancianos abandonados en asilos y hospitales, dejados para morir lentamente de negligencia y deshidratación, sin dignidad, tratados como basura por una sociedad que había perdido la humanidad. Mas, en medio de ese horror, Jesús me mostró los 4 refugios, brillando como faros de luz en medio de las tinieblas. Allí, la vida continuaba no solo normal, sino abundante, un compás sobrenatural, permeando esas comunidades mientras el caos reinaba en el resto del país. Vi familias en los refugios reunidas para comidas simples pero abundantes, agradeciendo a Dios por cada pedazo de pan, por cada sorbo de agua limpia, por cada día de vida preservada por la mano divina. Vi niños corriendo y jugando libres en los campos y valles, sus risas resonando mientras aprendían que la verdadera seguridad no venía de sistemas humanos, sino de la presencia de Dios. Vi jóvenes desarrollando relaciones profundas y puras, encontrando cónyuges entre otros refugiados, formando familias basadas en fe común y valores eternos, en lugar de atracción superficial y compatibilidad de estilos de vida. Vi ancianos siendo honrados y cuidados, sus necesidades médicas siendo atendidas milagrosamente a través de curas sobrenaturales o provisión de medicamentos de formas imposibles, su sabiduría siendo buscada activamente por generaciones más jóvenes que finalmente entendían el valor de la experiencia vivida y la intimidad con Dios desarrollada a lo largo de décadas. Jesús me dijo que esos refugios no eran solo para la supervivencia física, sino para la preservación y purificación de la novia de Cristo, la verdadera Iglesia, que emergería de este tiempo de tribulación más santa, más poderosa, más unida y más parecida a Cristo de lo que jamás había sido en toda la historia. El fuego de la tribulación quemaría toda la escoria, toda impureza, todo compromiso con el mundo, dejando solo oro refinado,
creyentes genuinos que habían probado su fe a través de pruebas inimaginables y permanecido fieles hasta el fin. Esos serían los vencedores, los que reinarían con Cristo, los que recibirían recompensas eternas, que harían que cualquier sufrimiento terrenal fuera momentáneo e insignificante en comparación. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, la visión comenzó a desvanecerse. Jesús sostuvo mis manos espirituales y miró profundamente en mis ojos con una intensidad que penetró hasta el fondo de mi ser. Fernanda, dijo, ahora necesitas volver. Hay muchas almas preciosas esperando para escuchar este mensaje y el tiempo se está agotando rápidamente. No serás bien recibida por todos. Muchos van a burlarse, muchos dudarán, muchos dirán que has enloquecido o que estás mintiendo. Tu propia familia puede cuestionar tu cordura. Tus compañeras en la universidad seguramente intentarán explicar tu experiencia como una alucinación causada por un trauma cerebral. Pastores que predican prosperidad y confort se sentirán incómodos con su mensaje de tribulación y necesidad de preparación radical. Pero no temas la oposición y no suavices el mensaje para hacerlo más digerible. Habla con la autoridad de lo que viste, de lo que oíste, de lo que te revelé. Cada palabra tiene un peso eterno y puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, para aquellos que elijan escuchar y obedecer. No eres responsable de convencer a nadie, solo de plantar las semillas fielmente. Yo me encargaré de hacer que esas semillas crezcan en los corazones que he preparado para recibirlas. Verás señales en los próximos días y semanas que confirmarán todo lo que estás diciendo. Aquellos que tienen oídos espirituales para escuchar, reconocerán la verdad en su mensaje y actuarán rápidamente. Estos son los que yo llamo el remanente fiel, y ellos encontrarán camino hacia los refugios que he preparado. No te preocupes por recursos o logística. Yo proporcionaré todo lo que sea necesario para aquellos que den el paso de fe de partir. Coches que parecían incapaces de hacer viajes largos, de repente funcionarán perfectamente. El dinero aparecerá de fuentes inesperadas, exactamente cuando sea necesario. Personas desconocidas ofrecerán ayuda en el momento adecuado. Las puertas se abrirán sobrenaturalmente en el camino de los obedientes, porque yo iré delante de ellos preparando todo. Sentí entonces una fuerza irresistible tirando de mí de vuelta hacia mi cuerpo y, a pesar de que parte de mí quería quedarme en esa presencia gloriosa para siempre, sabía que tenía una misión que cumplir en la tierra. La transición fue brusca y dolorosa. De repente estaba de vuelta en mi cuerpo roto, sintiendo cada herida, cada hueso fracturado, cada músculo contusionado. Grité de dolor cuando mi conciencia se reconectó con terminaciones nerviosas dañadas, y escuché voces de médicos a mi alrededor, expresando shock porque había estado clínicamente muerta durante 18 minutos, y no debería tener ninguna función cerebral preservada, mucho menos estar despertando y gritando. Y los días siguientes, en el hospital, fueron una mezcla de agonía física y claridad espiritual absoluta. Mi cuerpo estaba gravemente herido, con costillas rotas, traumatismo craneal, hemorragia interna que había sido controlada quirúrgicamente, y los médicos decían que mi recuperación llevaría meses y que sería completa. Pero mi mente y espíritu estaban más alertas y enfocados de lo que jamás habían estado en toda mi vida. Las visiones permanecían cristalinas en mi memoria, cada detalle, cada palabra que Jesús había hablado, todo preservado por un poder sobrenatural para que pudiera cumplir finalmente la misión que me había sido dada. Cuando Ricardo y los niños vinieron a visitarme al hospital y empecé a contar lo que había sucedido, vi una mezcla de emociones en sus rostros. Mi marido estaba claramente dividido entre el alivio de que yo estuviera viva y la preocupación por lo que él percibía como delirios causados por el trauma. Intenté explicar que no era un delirio, que era más real que la propia realidad física, que Jesús me había mostrado cosas específicas que estaban a punto de suceder. Él me pidió que descansara, que me recuperara primero antes de hacer declaraciones tan extremas, pero no podía descansar. El peso del mensaje era como fuego ardiendo dentro de mí, exigiendo ser liberado. Entonces, aún desde mi lecho de hospital,
Comencé a hacer videos en el celular contando mi experiencia y las instrucciones que Jesús me había dado sobre los 4 refugios. Publiqué en redes sociales, envié a grupos de iglesia, compartí con cualquier persona que estuviera dispuesta a escuchar. Las reacciones fueron exactamente como Jesús había previsto. Algunos creyentes respondieron de inmediato con testimonios de que habían estado recibiendo sueños e impresiones similares del Espíritu Santo, confirmando todo lo que yo estaba diciendo. Ellos comenzaron a organizarse rápidamente para partir hacia las regiones que yo había identificado. Otros reaccionaron con escepticismo educado, diciendo que respetaban mi experiencia, pero no se sentían llamados a tomar acciones tan drásticas, basadas en el testimonio de una persona. Muchos reaccionaron con hostilidad abierta, acusándome de ser falsa profetisa, de esparcir miedo innecesario, de intentar destruir iglesias con mensajes de tribulación, cuando ellos creían que serían arrebatados antes de cualquier problema real. Pastores de megaiglesias me condenaron públicamente, diciendo que mi mensaje contradice la doctrina establecida de ellos sobre el escape pre-tribulación. Pero a pesar de la oposición, el mensaje comenzó a difundirse viralmente. Miles, luego decenas de miles de personas vieron mis videos y comenzaron a compartir sus propias confirmaciones. Familias enteras empezaron a vender sus casas y propiedades, muchas veces por valores muy por debajo del mercado, porque sabían que el tiempo era corto y usaban el dinero para comprar terrenos o hacer acuerdos con propietarios en las regiones de refugio que Jesús había indicado. ¿Viste comunidades comenzando a formarse en las 4 áreas específicas? Personas que nunca se habían conocido antes, siendo unidas sobrenaturalmente por la obediencia al mismo llamado divino. Algunos me buscaron preguntando cómo sabrían a cuál refugio específicamente deberían ir. Y yo repetí las instrucciones que Jesús me había dado, que debían orar fervorosamente y escuchar la voz del Espíritu Santo, hablando directamente a sus corazones, que Él dirigiría a cada persona individualmente hacia el lugar correcto, donde tendrían propósito y función específica en la comunidad. También recibí mensajes de personas agradeciéndome porque se habían sentido llamadas a dejar las ciudades, pero pensaban que estaban volviéndose locas, y mi testimonio había confirmado y validado lo que Dios ya les estaba diciendo, dándoles valor para actuar a pesar de las críticas y la incomprensión de familiares y amigos. Recibí relatos de milagros sucediendo, de provisión sobrenatural, llegando exactamente cuando las familias necesitaban para completar sus mudanzas a los refugios, de curas físicas que permitieron que personas con limitaciones de salud hicieran los viajes necesarios cuando los médicos habían dicho que sería imposible. Era evidencia clara de que Dios estaba confirmando el mensaje a través de señales prácticas, acompañando a aquellos que elegían creer y obedecer. Ahora, apenas unas semanas después de mi experiencia de casi muerte, estoy recuperada físicamente de una manera que los médicos llaman milagrosa, capaz de moverme y hablar y funcionar normalmente cuando debería estar aún en terapia intensiva, y uso cada momento despierta para continuar divulgando el mensaje que Jesús me confió. El tiempo es cortísimo. Diciembre de 2025 está terminando, y enero de 2026, cuando los eventos cataclísmicos comenzaron de verdad, está literalmente a la vuelta de la esquina. Para aquellos que están leyendo o escuchando este testimonio ahora, imploro que consideren sinceramente lo que estoy compartiendo. No estoy pidiendo que crean en mí ciegamente, sino que lleven este mensaje en oración ante Dios y le pregunten al Espíritu Santo si es verdad, si es de Él, si deben actuar basándose en Él. Si sientes confirmación en tu espíritu, no procrastines. No esperes hasta tener la certeza absoluta de cada detalle. No intentes hacer todo con perfección antes de dar el primer paso. Simplemente comienza a moverte en la dirección que Dios está indicando. Vende lo que necesites vender. Reúne los recursos que puedas. Identifica cuál de los 4 refugios Dios te está llamando específicamente y parte con fe de que Él proveerá todo lo que falte a lo largo del camino. Si tienes familia, habla con Él sobre eso con urgencia, pero sin imposición. Ora por tus seres queridos
para que Dios abra sus ojos espirituales, para que vean la realidad de lo que está por venir. Si algunos miembros de la familia se niegan a ir, enfrentarás una de las decisiones más dolorosas posibles. Pero recuerda que Jesús dijo claramente que aquellos que aman a padre, madre, hijo o hija, más que a Él, no son dignos de Él. Su obediencia a Dios tiene que venir en primer lugar, incluso por encima de los lazos naturales más profundos. Si usted es líder de iglesia, pastor, presbítero, profesor de escuela dominical, por favor escuche lo que estoy diciendo. Su responsabilidad ante Dios por el rebaño que Él le ha confiado es inmensa. No alimente a sus ovejas con mensajes de consuelo falso y prosperidad terrenal, cuando el lobo está literalmente a la puerta. Prepara a tu pueblo radicalmente para lo que viene. Enséñales a escuchar la voz de Dios por sí mismos, a andar en obediencia e inmediata. Valora la relación íntima con Cristo por encima de todos los puestos y posiciones terrenales. Si es necesario, cierra el edificio de tu iglesia y lleva a toda tu congregación a uno de los refugios, porque las estructuras físicas no tendrán ningún valor cuando comience el caos. Más vidas eternas preservadas a través de la obediencia valdrán más que todo el oro del mundo. Si eres joven, no desperdicies estos últimos días de relativa normalidad en entretenimiento vacío y búsqueda de placeres temporales. Consagra tu vida completamente a Dios ahora. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Desarrolla una intimidad real con Jesús a través de la oración y el estudio bíblico intensivo, porque los días que vienen exigirán fe y madurez espiritual que normalmente llevan décadas en desarrollarse. Necesitas crecer rápido, espiritualmente hablando, y eso solo sucede a través de una rendición total y disciplina santa. Si eres anciano o enfermo, no pienses que estás excluido de los refugios, porque tienes limitaciones físicas. Dios hará milagros de provisión y cuidado para aquellos que obedecen su llamado independientemente de la edad o condición de salud. Algunos de los ancianos más valiosos en las comunidades de refugio serán aquellos que llevan décadas de sabiduría espiritual e intimidad con Dios, capaces de guiar y aconsejar a generaciones más jóvenes que tienen energía física, pero les falta experiencia espiritual. Su presencia será esencial, así que no se descalifique por causa de debilidad natural. Si tiene recursos financieros significativos, este es el momento de usarlos para propósitos eternos. Invierta en ayudar a familias que quieren ir a los refugios, pero no tienen medios. Compra terrenos en las regiones indicadas y dóalos o préstalos a comunidades para que se establezcan. Financia equipos y suministros que serán necesarios para la agricultura y la supervivencia básica. Tu dinero no tendrá ningún valor en pocos meses cuando los sistemas financieros colapsen, así que úsalo ahora mientras aún puede hacer una diferencia eterna en la vida de las personas. No acumules, no guardes esperando el mejor momento. No confíes en inversiones y planes de jubilación que serán barridos como arena cuando venga la tormenta. Sé canal de bendición mientras hay tiempo. Si estás leyendo esto y aún no tienes una relación personal con Jesucristo, este es tu momento de decisión. Lo que describí sobre tribulación y refugios no se aplicará a ti si no perteneces a Él. La buena noticia es que pertenecer a Jesús es simple. Reconoce que eres pecador, que necesitas salvación y que no puedes salvarte por buenas obras o religiosidad. Acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, que pagó el precio por tus pecados. Ore ahora mismo con sus propias palabras, pidiendo perdón, invitando a Jesús a entrar en su vida como Señor y Salvador, y comprometiéndose a seguirlo, a donde quiera que Él lleve, sin importar el costo. Y luego busca otros verdaderos creyentes que puedan discipularte rápidamente, porque el tiempo de aprendizaje gradual ha terminado y necesitas un curso intensivo de fe cristiana auténtica. Para todos los que escuchen este mensaje, les dejo con las palabras finales que Jesús me dijo antes de enviarme de vuelta a mi cuerpo. Él dijo que los días que vienen serán los más oscuros que la humanidad haya experimentado, pero también serán los días de mayor manifestación de gloria divina y poder sobrenatural, operando a través de aquellos que permanezcan fieles. Él afirmó que separará el trigo de la cizaña de manera clara,
sin espacio para un cristianismo tibio. Cada persona tendrá que elegir su lado y asumir las consecuencias eternas. Dijo que ama cada alma más de lo que podemos entender y que no desea la perdición de nadie. Está enviando avisos a través de diversos mensajeros para que el mayor número posible de personas tenga la oportunidad de prepararse y escapar de la destrucción que se aproxima. Pero también dijo que respetará la elección de aquellos que opten por ignorar los avisos, que no forzará a nadie a obedecer contra su voluntad, y que cuando el juicio llegue, no habrá más tiempo para arrepentimientos de última hora, porque las puertas de los refugios se cerrarán y las oportunidades habrán pasado. Él me dijo que enfatizara que este no es el momento de debatir teologías del fin de los tiempos, o discutir si la tribulación vendrá antes o después del arrebatamiento, o cualquier otra cuestión doctrinal abstracta. Es momento de acción práctica, de obediencia concreta, de pasos tangibles basados en instrucciones claras que Él está dando a través de siervos fieles. Aquellos que queden paralizados por un análisis excesivo o esperando más confirmaciones, cuando ya han recibido confirmaciones suficientes, perderán la ventana de oportunidad. Aquellos que actúen rápidamente basados en una fe simple como la de un niño, descubrirán que Dios honra la obediencia y cubre todas las lagunas de conocimiento a lo largo del camino. El tiempo es ahora. La elección es suya, vida o muerte, refugio o destrucción, eternidad con Dios o eternidad separado de Él. Todo depende de lo que hagas con el mensaje que acabas de recibir. No lo deseches livianamente en la mente, no lo racionalices usando lógica humana. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Busca a Dios con todo tu corazón. Pide confirmación si es necesario, pero luego actúa de manera decisiva y no mires atrás. Los refugios están preparados. La provisión está garantizada para los obedientes, y Jesús está esperando con los brazos abiertos para recibir a aquellos que elijan confiar en Él completamente, en lugar de confiar en sus propios entendimientos o en los sistemas falibles de este mundo que está pasando. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos dé sabiduría, coraje y fe para hacer lo que necesita ser hecho en esta hora crítica de la historia humana. ¡Qué testimonio transformador y lleno de revelaciones eternas! La Biblia nos recuerda en Hebreos 3:15: Hoy, si oís su voz, no endurezcáis los corazones. Este mensaje habla sobre preparación, obediencia y fe. Agradezco, Fernanda, por compartir una experiencia tan profunda y urgente. A ti que has llegado hasta aquí, que las bendiciones del Altísimo estén sobre tu vida, tu hogar y tu camino. Nos vemos en el próximo video, y que estés entre los que oirán la voz de Dios y obedecerán sin dudar.